¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos, otros datos. ¿Qué es? La silicosis es una enfermedad que no tiene cura y que afecta al sistema respiratorio por inhalar polvo sílice. Este material penetra en las partes más pequeñas del pulmón como los bronquiolos y alveolos, generando los siguientes efectos. Inflamación de las paredes alveolares. Aparición de fibrosis o cicatrización en los tejidos localizados entre los alveolos y los capilares. Esta fibrosis se caracteriza por ser granulomatosa, que contiene nódulos de carácter inflamatorio, hializante, forma un tejido cristalino dentro de las estructuras pulmonares, y progresiva. Esta patología también se puede contraer por respirar otros materiales como los silicatos. Causas. Las causas de la silicosis son fundamentalmente laborales, surge por trabajar en zonas donde se está expuesto a la sílice. Estos empleos incluyen fabricación de abrasivos, chorro de arena, pulido, etc. Paréntesis que cierra. Fabricación de vidrio, minería, trabajo en las canteras, galerías y túneles, construcción de carreteras y edificios, fabricación de cementos, mediante el polvo que proviene de la limpieza, como los polvos detergentes. Por pigmentos, por realizar trabajos en piedra, como el granito, la pizarra o la arenisca, entre otros. Corte de piedra. Los síntomas de la silicosis se suelen presentar tras 10 o 15 años de exposición a este material, aunque se ha establecido un límite de la cantidad de sílice que los trabajadores pueden inhalar. Cuando lo superan pueden llegar a poner en riesgo su salud. Síntomas. Los síntomas más frecuentes de silicosis, según la Asociación Gallega de Afectados por la Silicosis son: dificultad respiratoria, fiebre, debilidad general, tos fuerte, pérdida de peso, sudores nocturnos, dolores en el pecho, insuficiencia respiratoria. Los síntomas con el tiempo empeoran, pudiendo llevar a la muerte al afectado si no los trata a tiempo. Prevención. Las medidas deben ser suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores. Para tratar de prevenir la silicosis existe un protocolo de vigilancia específica, donde se muestran las medidas que se deben tomar en función del riesgo que conlleve la zona donde trabaja y el riesgo que tiene. El trabajo que hay en cada uno de los lugares lo determinarán los expertos mediante mediciones periódicas para determinar la peligrosidad de la zona. Se clasifican fundamentalmente en dos. Minería subterránea. Dependiendo de la peligrosidad de las laborales que desempeñan los trabajadores, se pueden clasificar en tres clases. Clase 1. Esta clasificación se considera que apenas tiene riesgo si no se usan medidas para reducir la cantidad de polvo generado. Clase 2. En esta clase sí se toman medidas para disminuir la cantidad de polvo que inhalan los trabajadores. Clase 3. Se informará a la autoridad competente que decidirá las medidas a tomar y el plazo que tienen para cumplirlas. Minería a campo abierto. Se aplican las medidas anteriores y si no se consideran suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores se complementarán con las siguientes. Aislamiento de las cabinas y los puestos de mando de las máquinas empleadas. Separación correcta de la fuente de emisión de polvo y el uso de mandos a distancia. Uso de unas mascarillas de protección individual, de eficacia comprobada y autorizadas por la institución competente que reduzca la cantidad de polvo respirado por los trabajadores en riesgo potencial. Tipos. Según la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis, ANAES, se distinguen tres tipos de silicosis. Silicosis crónica, es la forma más frecuente de silicosis y suele aparecer tras una exposición continuada durante años a la sílice. A su vez, este tipo de silicosis se subdivide en dos, la simple y la complicada. La silicosis crónica simple se caracteriza por presentar en las radiografías de tórax un patrón común nodular. Por otro lado, la silicosis complicada muestra en la radiografía unas masas denominadas fibrosis masiva progresiva. Las personas que tienen este tipo de silicosis suelen tener problemas para respirar correctamente. La silicosis crónica simple se caracteriza por presentar en las radiografías de tórax un patrón común nodular. Por otro lado, la silicosis complicada muestra en la radiografía unas masas denominadas fibrosis masiva progresiva. Las personas que tienen este tipo de silicosis suelen tener problemas para respirar correctamente. Silicosis acelerada. Los síntomas que presentan los pacientes y la inflamación que sufre el pulmón se muestran más rápido que en la silicosis simple. Silicosis aguda. Este tipo de silicosis aparece en un breve periodo de tiempo y genera una grave dificultad respiratoria que lleva a una fuerte inflamación pulmonar y una reducción del oxígeno en sangre.
Diagnóstico. Para el diagnóstico de la silicosis, el experto realizará un examen físico del paciente y le someterá a un cuestionario para ver algunos aspectos que pueden estar relacionados con la silicosis, como por ejemplo, el lugar en el que trabaja o ha trabajado y otras actividades que puedan haberle expuesto al sílice. Las más frecuentes son: radiografía de tórax, tomografía computerizada, PC, pruebas para ver la función pulmonar, exámenes para la tuberculosis, ya que es más frecuente en personas con silicosis, análisis de sangre para ver enfermedades del tejido conectivo. Tratamientos. No hay un tratamiento concreto para la silicosis. Lo primero que debe hacer el afectado es alejarse de la fuente que emite sílice para evitar que ésta empeore. Para tratar de mejorar su calidad de vida es recomendable que sigan un tratamiento complementario que comprende antitusivos, fármacos para reducir la tos, broncodilatadores y, en casos necesarios, se le administrará oxígeno. Es necesario que los afectados por la silicosis eviten fumar y las sustancias irritantes. Esta patología aumenta el riesgo de contraer tuberculosis porque el sistema autoinmune del organismo puede verse afectado y no actuar con eficacia frente a la bacteria que ocasiona la tuberculosis. En los casos más complicados de silicosis, puede ser necesario que el paciente sea sometido a un trasplante de pulmón para que pueda mantener una correcta función respiratoria. Otros datos. Sílice. Se denomina así al óxido de silicio o dióxido de silicio. Es un elemento duro y resistente presente en la mayoría de los materiales rocosos y areniscas. Podemos encontrar sílice en más de la mitad de la corteza terrestre. En la naturaleza está presente en tres formas. Cristalizada, cuando un material adquiere la forma y la estructura cristalina. Criptocristalina, es la textura que muestran algunas rocas, tienen cristales muy pequeños que apenas se distinguen. Amorfa, no tiene una forma definida. Primero este material se muele y después se somete a mecanismos de trituración y perforación. El aglomerado de sílice, como explica la Asociación de Pacientes Afectados y Enfermos por la Silicosis, tiene un alto contenido en sílice cristalizada junto con otros componentes como el vidrio o los feldespatos. La sílice cristalina está formada por granito, mármol, pizarra y compactos de cuarzo, es su principal componente y está considerada como cancerígeno. El resultado de este proceso es un polvo blanco con puntas y bordes afilados que puede provocar silicosis. Otras noticias sobre silicosis. Guía básica para practicar mindfulness. 5 pasos prácticos para comenzar a practicar mindfulness. Baños de bosque para desconectar de la vida poco saludable. ¿Qué es? La silicosis es una enfermedad que no tiene cura y que afecta al sistema respiratorio por inhalar polvo sílice. Este material penetra en las partes más pequeñas del pulmón como los bronquiolos y alveolos, generando los siguientes efectos. Inflamación de las paredes alveolares. Aparición de fibrosis o cicatrización en los tejidos localizados entre los alveolos y los capilares. Esta fibrosis se caracteriza por ser granulomatosa, que contiene nódulos de carácter inflamatorio, hializante, forma un tejido cristalino dentro de las estructuras pulmonares, y progresiva. Esta patología también se puede contraer por respirar otros materiales como los silicatos. Causas. Las causas de la silicosis son fundamentalmente laborales, surge por trabajar en zonas donde se está expuesto a la sílice. Estos empleos incluyen fabricación de abrasivos, chorro de arena, pulido, etc. Paréntesis que cierra. Fabricación de vidrio, minería, trabajo en las canteras, galerías y túneles, construcción de carreteras y edificios, fabricación de cementos, mediante el polvo que proviene de la limpieza, como los polvos detergentes. Por pigmentos, por realizar trabajos en piedra, como el granito, la pizarra o la arenisca, entre otros. Corte de piedra. Los síntomas de la silicosis se suelen presentar tras 10 o 15 años de exposición a este material, aunque se ha establecido un límite de la cantidad de sílice que los trabajadores pueden inhalar. Cuando lo superan pueden llegar a poner en riesgo su salud. Síntomas. Los síntomas más frecuentes de silicosis, según la Asociación Gallega de Afectados por la Silicosis son: dificultad respiratoria, fiebre, debilidad general, tos fuerte, pérdida de peso, sudores nocturnos, dolores en el pecho, insuficiencia respiratoria. Los síntomas con el tiempo empeoran, pudiendo llevar a la muerte al afectado si no los trata a tiempo. Prevención. Las medidas deben ser suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores. Para tratar de prevenir la silicosis existe un protocolo de vigilancia específica, donde se muestran las medidas que se deben tomar en función del riesgo que conlleve la zona donde trabaja y el riesgo que tiene. El trabajo que hay en cada uno de los lugares lo determinarán los expertos mediante mediciones periódicas para determinar la peligrosidad de la zona. Se clasifican fundamentalmente en 2
Minería subterránea. Dependiendo de la peligrosidad de las laborales que desempeñan los trabajadores, se pueden clasificar en 3 clases. Clase 1. Esta clasificación se considera que apenas tiene riesgos y no se usan medidas para reducir la cantidad de polvo generado. Clase 2. En esta clase sí se toman medidas para disminuir la cantidad de polvo que inhalan los trabajadores. Clase 3. Se informará a la autoridad competente que decidirá las medidas a tomar y el plazo que tienen para cumplirlas. Minería a campo abierto. Se aplican las medidas anteriores y si no se consideran suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores se complementarán con las siguientes. Aislamiento de las cabinas y los puestos de mando de las máquinas empleadas. Separación correcta de la fuente de emisión de polvo y el uso de mandos a distancia. Uso de unas mascarillas de protección individual, de eficacia comprobada y autorizadas por la institución competente que reduzca la cantidad de polvo respirado por los trabajadores en riesgo potencial. Tipos. Según la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis, ANAES, se distinguen 3 tipos de silicosis. Silicosis crónica, es la forma más frecuente de silicosis y suele aparecer tras una exposición continuada durante años a la sílice. A su vez, este tipo de silicosis se subdivide en 2, la simple y la complicada. La silicosis crónica simple se caracteriza por presentar en las radiografías de tórax un patrón común nodular. Por otro lado, la silicosis complicada muestra en la radiografía unas masas denominadas fibrosis masiva progresiva. Las personas que tienen este tipo de silicosis suelen tener problemas para respirar correctamente. La silicosis crónica simple se caracteriza por presentar en las radiografías de tórax un patrón común nodular. Por otro lado, la silicosis complicada muestra en la radiografía unas masas denominadas fibrosis masiva progresiva. Las personas que tienen este tipo de silicosis suelen tener problemas para respirar correctamente. Silicosis acelerada. Los síntomas que presentan los pacientes y la inflamación que sufre el pulmón se muestran más rápido que en la silicosis simple. Silicosis aguda. Este tipo de silicosis aparece en un breve periodo de tiempo y genera una grave dificultad respiratoria que lleva a una fuerte inflamación pulmonar y una reducción del oxígeno en sangre. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la silicosis, el experto realizará un examen físico del paciente y le someterá a un cuestionario para ver algunos aspectos que pueden estar relacionados con la silicosis, como por ejemplo, el lugar en el que trabaja o ha trabajado y otras actividades que puedan haberle expuesto al sílice. Las más frecuentes son: radiografía de tórax, tomografía computerizada, PC, pruebas para ver la función pulmonar, exámenes para la tuberculosis, ya que es más frecuente en personas con silicosis, análisis de sangre para ver enfermedades del tejido conectivo. Tratamientos. No hay un tratamiento concreto para la silicosis. Lo primero que debe hacer el afectado es alejarse de la fuente que emite sílice para evitar que ésta empeore. Para tratar de mejorar su calidad de vida es recomendable que sigan un tratamiento complementario que comprende antitusivos, fármacos para reducir la tos, broncodilatadores y, en casos necesarios, se le administrará oxígeno. Es necesario que los afectados por la silicosis eviten fumar y las sustancias irritantes. Esta patología aumenta el riesgo de contraer tuberculosis porque el sistema autoinmune del organismo puede verse afectado y no actuar con eficacia frente a la bacteria que ocasiona la tuberculosis. En los casos más complicados de silicosis, puede ser necesario que el paciente sea sometido a un trasplante de pulmón para que pueda mantener una correcta función respiratoria. Otros datos. Sílice. Se denomina así al óxido de silicio o dióxido de silicio. Es un elemento duro y resistente presente en la mayoría de los materiales rocosos y areniscas. Podemos encontrar sílice en más de la mitad de la corteza terrestre. En la naturaleza está presente en 3 formas. Cristalizada, cuando un material adquiere la forma y la estructura cristalina. Criptocristalina, es la textura que muestran algunas rocas, tienen cristales muy pequeños que apenas se distinguen. Amorfa, no tiene una forma definida. Primero este material se muele y después se somete a mecanismos de trituración y perforación. El aglomerado de sílice, como explica la Asociación de Pacientes Afectados y Enfermos por la Silicosis, tiene un alto contenido en sílice cristalizada junto con otros componentes como el vidrio o los feldespatos. La sílice cristalina está formada por granito, mármol, pizarra y compactos de cuarzo, es su principal componente y está considerada como cancerígeno. El resultado de este proceso es un polvo blanco con puntas y bordes afilados que puede provocar silicosis. Otras noticias sobre silicosis. Guía básica para practicar mindfulness. 5 pasos prácticos para comenzar a practicar mindfulness. Baños de bosque para desconectar de la vida poco saludable.